¿Y es inminente la liberación de Fujimori? Bueno, el Tribunal Constitucional lo ha ordenado, además dentro de su propia resolución, le dice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ellos no pueden ordenar la supervisión y el cumplimiento de una norma porque sería meterse en una injerencia de ámbito nacional y bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano además autónomo, autónomo y nacional, es decir, no hay ningún órgano que regule al Tribunal Constitucional por encima de. Entonces, aparentemente y legalmente hablando, sí puede el tribunal ordenarlo, con la implicancia que esto significa, sobre todo el impacto social. Y Enzo, ¿esto qué impacto tiene en la política, teniendo en cuenta que Dina Boluarte en algún momento, bueno, van a llamar a elecciones en Perú y digo que se puede esperar a partir de este fallo de la justicia, teniendo en cuenta que la hija de Fujimori también fue candidata, ¿no?, a la presidencia? Bueno, y que además ha dicho que va a volver a ser candidata, lo ha barajado ya de manera pública. Esto presenta básicamente un frente unido por parte del fujimorismo y en relación a que se pueda tener como control una posición política que va a enfrentarse al antifujimorismo, que es lo que suele pasar en países como el nuestro, en donde hay siempre segundas vueltas electorales. Entonces, esto va a abrir un nuevo capítulo que de por sí ya despierta polémica en la actualidad. Ya los parlamentarios se han mostrado o se están mostrando públicamente a favor o en contra. Y finalmente el tema humanitario o del indulto humanitario también va a ser, por supuesto, cuestionado por la forma como se dio y cómo se procedió. Y obviamente vas a tener también el escrutinio de los derechos humanos por un lado y por otro lado de la opinión pública, que nuevamente se va a dividir en Perú, ya que esto ha estado rigiendo, este tipo de posiciones han estado rigiendo las elecciones. Las 3 últimas elecciones, de hecho, han sido bastante ajustadas entre el fujimorismo y la opción antifujimorista, que se concentraba más allá de la posición ideológica contraria, aliándose con diferentes fuerzas para evitar que un Fujimori vuelva a la presidencia. ¿Y los familiares de las víctimas se pronunciaron sobre este tema? Sí, claro. De hecho, ellos son los que están encabezando las protestas. Obviamente ellos consideran una medida injusta y que va contra los derechos humanos o derechos de lesa humanidad, porque estos derechos no solamente son imprescriptibles, sino que en teoría nadie debería, digamos, disculparlos jurídicamente, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de los derechos humanos también entran otro tipo de acciones y el tema, por ejemplo, de un indulto presidencial no está regulado específicamente para qué casos, por ejemplo, no podrían ser. En teoría hay un asunto de ética, un asunto moral o de solidaridad, pero también acerca de Alberto Fujimori, es una persona que ha pasado mucho tiempo en la prisión. También es un presidente que si tiene un sector o un segmento electoral es porque evidentemente las prácticas de Alberto Fujimori, por el lado positivo, porque por supuesto hubo también el negativo legado no solo a derechos humanos, sino a temas de corrupción, pero el lado positivo tuvo una derrota positiva, firme y eficiente contra el terrorismo, sentó las bases de la economía que hoy por hoy hacen de Perú uno de los países líderes a nivel de América Latina, no solamente en reservas internacionales, sino en muchos sectores de la macroeconomía. Y por otro lado, derrotó firmemente al terrorismo, la criminalidad, modernizó el Estado. Es decir, estas bases que en la actualidad funcionan fueron cimentadas en el gobierno de Fujimori, claro, que marcó un antes y un después en la política y el desarrollo del país. Claro, Fujimori fue condenado en ese momento a 25 años de prisión por el asesinato a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años en una vivienda de un barrio allí de Lima, y por el secuestro, asesinato y desaparición de 9 estudiantes y un profesor. Definitivamente eso es lo que califica como delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, y eso es, o aquellos delitos siempre van a ser condenables por un gran sector de la opinión pública, más aún si terminas, digamos, perdonando el castigo, ¿no? Ahora,
Pedro Pablo Kuczynski, cuando da el indulto presidencial, es una prerrogativa presidencial. Por ende, él podía darlas. Se ha escrutinado la forma, el procedimiento administrativo, etcétera, y es el Tribunal Constitucional quien indica y quien hace válido ello. Ahora, esto a puertas de, muy al margen de la situación legal, de un escándalo desarrollado en la Fiscalía peruana y una lucha de poder y pugna al interior de la Fiscalía entre dos grupos claramente definidos, y una institucionalidad como es el Parlamento, otro poder del Estado, enfrentados, vinculados incluso con estos grupos, y que se están moviendo en promover, en justificar y en muchos casos en identificarse con alguna posición política de apoyo de quien sería algún aliado estratégico dentro de la Fiscalía. Y por supuesto, nada de esto hace pensar de que esta coincidencia, que justamente sea en el escándalo que se está dando a nivel de la Fiscalía, pueda hacer pues que el tema tenga elementos distractorios en relación a estos temas de fondo, porque el tema de Alberto Fujimori, por supuesto, es polémico y, por supuesto, va a despertar mucha atención, ¿no? Entonces, en política no suelen haber coincidencias y esto se da justo en este marco y en un marco en el que también... Ahí se cortó. Bueno, estamos hablando con Enzo Helguera, analista político de Perú, sobre esta decisión para liberar al expresidente Fujimori. A ver si podemos entablar nuevamente la comunicación con Enzo, si nos escucha. Y sobre todo sí, porque... Sí, ahí está, perfecto. Enzo, y por otro lado, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide que se abstenga de liberarlo, ¿se puede tomar en cuenta justamente lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o lo que dice el Tribunal de Justicia allí en Perú es lo que finalmente se va a dar? Bueno, mira, la Corte Interamericana ya ha desarrollado temas relacionados a estos temas. Específicamente ha indicado que recomienda la supervisión del cumplimiento de la pena, que es una manera de maniatar, digamos, al Estado y responsabilizarlo respecto del cumplimiento. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional se ha vuelto a manifestar la Corte recomendando de que no se libere o no se ejecute este tipo de medidas que salve a el expresidente respecto de la responsabilidad de los derechos humanos. Ahora bien, la Corte no puede enjuiciar individuos, pero sí puede enjuiciar al Estado o tener algún conflicto de interés con el Estado. Sin embargo, aquí en la teoría del derecho en sí, los países democráticos que tienen un tribunal constitucional equivale, digamos, no solamente a un órgano autónomo e independiente tal cual como lo deberían ser los poderes del Estado, sino que también por sí sola puede dictaminar y puede hacer precedentes, ¿ok? Por otro lado están los tratados internacionales, que en teoría tienen el mismo rango de ley de acuerdo a las teorías del derecho. Algunos podrían decir de que siendo ámbitos supranacionales deberían estar por encima de los países, pero los países también ejercen un principio de autonomía. Esto hace que pueda haber un debate legal en relación a la autonomía. Sí, sí. En teoría, ambos tienen la misma fuerza y el mismo poder. Claro. Bien. Bueno, Enzo, queremos agradecerte mucho por esta charla, por ayudarnos a entender un poquito qué está pasando allí en Perú con la liberación de Fujimori. Muchas gracias. Como siempre, un gusto y a la orden desde Perú. Un placer. Enzo Helguera, analista político en Perú. Bueno, llama la atención teniendo en cuenta que los hechos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Y en este caso...